Bienvenidos, mi nombre es Andrea Das Neves, soy médica especialista en terapia intensiva y miembro del Comité de Seguimiento y Rehabilitación, y en este modo vamos a hablar cómo la enfermedad crítica puede afectar la vida de los pacientes a largo plazo. Todos sabemos, ¿no?, que el primer deseo siempre es sobrevivir a la enfermedad crítica, pero cuando esto parecería estar asegurado, y digo parecería porque la enfermedad crítica conlleva una mortalidad elevada, muy elevada, inicialmente al alta de hospitalaria, y después se va igualando, pero recién a los 5 años se iguala a la población general. Entonces, en todo este transcurrir, lo que van surgiendo son consecuencias de la enfermedad crítica, consecuencias físicas, consecuencias psíquicas y consecuencias cognitivas que afectan la calidad de vida de los pacientes. Nosotros en este módulo particularmente vamos a hablar de cómo las consecuencias psíquicas y cognitivas afectan la vida de los pacientes al alta de terapia intensiva. En esta diapositiva vamos a ver qué son las funciones cognitivas, que son lo que se conocen como funciones cerebrales superiores, para diferenciarlos de las básicas, que son las relacionadas al tronco del encéfalo. Estas funciones cognitivas son las que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, ¿no?, porque nos hace posible tener un papel activo en cualquier proceso de recepción, selección, transformar la información, después poder almacenarla, elaborarla y poder recuperarla. Y a ello nos referimos como funciones cognitivas a la atención, a las funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales, las gnoxias y las praxias. Vamos a ver cuáles son las más afectadas en la enfermedad crítica, que son las 3 primeras: atención, función ejecutiva, memoria y lenguaje también, pero en menor medida, ¿no? Entonces vamos a centrarnos más que nada en estas para poder entender qué pasa luego de la enfermedad crítica. Comenzamos con la primera función cognitiva que vamos a tratar, que es la atención, ¿no? Y si nos preguntamos qué es la atención, lo primero que tenemos que decir que es un filtro de capacidad limitada. ¿Por qué? Porque solo podemos atender un determinado número de cosas. Es la asignación preferencial hacia uno de varios estímulos. Y esto tiene que ver con el grado de observación y alerta que nos permite estar conscientes de nuestro entorno, donde a la vez codificamos algunos estímulos y decidimos filtrar otros, porque solo tengo capacidad de atender algunas cosas. Y la atención a su vez puede ser de 3 tipos, ¿no? Puede ser la atención sostenida, que es la vigilancia, que es nuestro nivel de alerta y atención sostenida. Y otros, la atención selectiva, que es cuando atiendo un estímulo sobre otro. Y el ejemplo más claro y el clásico que se da es la charla de cóctel, ¿no?, donde nosotros estamos atendiendo una charla, pero hay un canal nuestro que está atendiendo la charla de al lado y podemos codificar la charla de al lado, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es eligiendo un canal al cual atender. Y el otro es la atención dividida, ¿no?, que es el procesamiento en simultáneo. Es fundamental tener atención global, la atención sostenida, para poder aplicar las otras funciones cognitivas. Si yo no tengo atención, y esto es un concepto muy importante, si yo no tengo atención, no puedo evaluar las otras funciones cognitivas, como memoria, cálculo o comprensión lenguaje, porque es confundente. Yo no sé si lo que el paciente tiene es un trastorno en la atención o es un trastorno de memoria, y muchas veces se confunden. Entonces, siempre la primera función que yo tengo que evaluar es atención, y si la atención está perfecta, ahí puedo proceder con memoria, cálculo, comprensión o evaluación del lenguaje. Vamos a hablar de memoria. ¿Qué es memoria? Es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. La memoria tiene distintos sistemas, ¿no? El sistema de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, y a su vez estos tienen subsistemas, donde el subsistema de la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo. ¿Y qué es esto? También se la conoce como memoria online o memoria operativa, porque es la capacidad que nos permite mantener en la mente elementos que necesitamos para realizar una tarea mientras la estamos ejecutando. Tiene una duración de 8 a 10 minutos y por ejemplo, es la memoria que utilizamos para poder mantener el hilo de una conversación, para poder después poder grabar un número telefónico, para poder relacionar 2 hechos, un hecho actual y un hecho anterior. Es la memoria que nos permite aprender. Están memorias de capacidad limitada y tiene el número mágico, se dice que tiene el número mágico de 7 más menos 2 elementos, quiere decir que esa es nuestra capacidad de poder recuperar. Después de 7 más menos 2 elementos empieza a fallar la memoria de trabajo.
El otro sistema entonces es la memoria a largo plazo, ¿no? Una vez que necesitamos poder almacenar la información, el almacenamiento es en la memoria a largo plazo y a su vez tiene distintos subsistemas: memoria episódica, semántica, perceptual y procedural. La memoria episódica y la semántica es la que se dice que graban nuestra biografía. La episódica es el momento en el contexto de aprendizaje, es el almacén de la experiencia personal que se da mayormente en el hipocampo, y esto, para poder graficar lo que es cuando nosotros nos acordamos, viste que yo estaba en determinado lugar cuando sucedió X cosa, ¿no? Eso es la memoria episódica. La memoria semántica se da sobre conocimientos o conceptos, es la de significados de las palabras, y esta se correlaciona más que nada con lesión en el lóbulo temporal izquierdo. Y las otras dos es la memoria procedural, que como dice la palabra, se trata de aprender procedimientos, y esa es la memoria que es muy difícil perder, ¿no? Enfermedades muy avanzadas se la pierde, como andar en bicicleta, el aprendizaje asociativo, el aseo personal, aprender a conducir, a tocar un instrumento, y se relaciona a lesiones en los ganglios basales y en el cerebelo. Y la perceptual tiene que ver con el aprendizaje y el recuerdo de patrones estructurados de rasgos relacionados a forma, estructuras de palabras y de objetos. Entonces, todos estos, como ven, memoria es un tema muy complejo, tiene muchos subsistemas, pero bueno, básicamente este es el concepto de memoria. Por último, vamos a definir las funciones ejecutivas. No hay una sola definición consensuada de función ejecutiva. Se considera función ejecutiva a los procesos cognitivos que controlan y regulan nuestro pensamiento y nuestra acción. Hay una autora que se ha dedicado a escribir sobre esto, que se llama Muriel Lesac, y define a las funciones ejecutivas como las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Por lo tanto, se dan cuenta que las funciones ejecutivas implican muchísimas otras funciones, ¿no? Muchas otras capacidades, porque implica capacidad necesaria para formular una meta, para poder planificarla, para poder tener una estrategia y poder cambiar esa estrategia si ese plan no funciona, la toma de decisiones, habilidades implicadas en la ejecución de planes y las aptitudes para llevar a cabo estas actividades de un modo que sea eficaz, ¿no? Capaz de controlar, corregir y autorregular esa función en el tiempo. Son actividades, son funciones muy complejas. Para poder terminar el concepto, se denomina a las funciones ejecutivas como el director de orquesta, ¿no? Es lo que nos diferencia dentro del reino animal de otras especies animales, porque las demás especies animales pueden responder a estímulos del medio ambiente de forma automática, pero nosotros tenemos la capacidad de poder analizar ese estímulo, poder pensar, poder ejecutar un plan y poder flexibilizar nuestra conducta y cambiar de plan si esto vemos que no tiene el resultado esperado. Entonces, por eso se dice que nuestro es director de orquesta. Tiene la base en la corteza prefrontal, pero no solo el daño en la corteza prefrontal puede traer aparejado un trastorno en la función ejecutiva, porque a su vez se tejen diferentes redes neuronales. Se dice que hay 5 subsistemas dentro de las funciones ejecutivas. Por lo tanto, una lesión a distancia, como en los ganglios basales, o una lesión en el cerebelo, también puede traer aparejado un trastorno en la función ejecutiva. ¿Y cómo podemos integrar esto en la calidad de vida, ¿no? y en las consecuencias de la enfermedad crítica, toda esta cuestión cognitiva que estamos viendo? Y en realidad lo que tenemos que pensar es en la trayectoria del paciente, y a esto se lo equipara con un libro, ¿no? Donde nosotros en general conocemos un capítulo del libro que es la enfermedad crítica y lo que ocurre durante la internación en terapia intensiva, pero esto tuvo un prólogo en algún momento que es la enfermedad previa que acarrea el paciente, y después tiene distintos componentes donde nadie dudaría en pensar a los trastornos de movilidad o trastornos de autocuidado como una carga importante de enfermedad, ¿no? Y como consecuencia de la enfermedad crítica, y a nadie se le ocurriría pensar que si el paciente caminaba antes de entrar a terapia intensiva, por lo menos tenemos que lograr que algo vuelva a caminar. Las relaciones humanas
que rodean al paciente también es un soporte importante para el grado de discapacidad, y se dice, ¿no?, que los familiares son la reserva social del paciente. El trabajo, la capacidad de poder retornar al trabajo, la participación en la sociedad, y la cognición, ¿no? El deterioro cognitivo entra como una carga para la discapacidad del paciente. Hay otros factores, y ahora los vamos a ver, como la resiliencia, que es la capacidad de poder modificar todo esto y tomarlo en otro sentido, ¿no?, en un sentido positivo para la vida. El grado de adaptación y el entorno del paciente van a determinar, van a tener un determinado impacto que van a resultar en una capacidad, una calidad de vida. ¿Y cómo podemos integrar esto en la calidad de vida, ¿no?, y en las consecuencias de la enfermedad crítica, toda esta cuestión cognitiva que estamos viendo? Y en realidad lo que tenemos que pensar es en la trayectoria del paciente, y a esto se lo equipara con un libro, ¿no?, donde nosotros en general conocemos un capítulo del libro que es la enfermedad crítica y lo que ocurre durante la internación en terapia intensiva, pero esto tuvo un prólogo en algún momento, que es la enfermedad previa que acarrea el paciente, y después tiene distintos componentes donde nadie dudaría en pensar a los trastornos de movilidad o trastornos de autocuidado como una carga importante de enfermedad, ¿no?, y como consecuencia de la enfermedad crítica, y a nadie se le ocurriría pensar que si el paciente caminaba antes de entrar a terapia intensiva, por lo menos tenemos que lograr que algo vuelva a caminar. Las relaciones humanas que rodean al paciente también es un soporte importante para el grado de discapacidad, y se dice, ¿no?, que los familiares son la reserva social del paciente. El trabajo, la capacidad de poder retornar al trabajo, la participación en la sociedad, y la cognición, ¿no?, el deterioro cognitivo entra como una carga para la discapacidad del paciente. Hay otros factores, y ahora los vamos a ver, como la resiliencia, que es la capacidad de poder modificar todo esto y tomarlo en otro sentido, ¿no?, en un sentido positivo para la vida. El grado de adaptación y el entorno del paciente van a determinar, van a tener un determinado impacto que van a resultar en una capacidad, una calidad de vida. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre con la función cognitiva, ahora que sabemos qué ocurre con las funciones cognitivas relacionadas a la atención, memoria y funciones ejecutivas al alta de terapia intensiva. Ya hace más de 20 años que se comenzó a pensar acerca de que los pacientes al alta de terapia intensiva presentan trastornos en las funciones cognitivas. Y esto surgió a partir de que si los pacientes que se encuentran bajo situaciones de hipoxia, como los pacientes que sufren apnea del sueño o pacientes EPOC, tienen trastornos en las funciones cognitivas, ¿por qué los pacientes al alta de terapia intensiva no lo iban a padecer? Si les interesa leer acerca del deterioro neurocognitivo crónico, les recomiendo leer a Ramona Hopkins, que ya hace más de 20 años que está investigando sobre este tema, y empezó con esta pregunta que les nombré más arriba, ¿no?, si otros pacientes que sufrían periodos de hipoxia tenían deterioro neurocognitivo, ¿por qué los pacientes al alta de terapia intensiva no lo iban a tener? Y entonces lo que hizo ella fue seguir a 55 pacientes al alta de terapia intensiva y al año con distintas evaluaciones, ¿no? Evaluaciones cognitivas como la escala de Wise, la escala de memoria, después también distintos test que evaluaron memoria visual, memoria auditiva, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, atención y función ejecutiva, que estos test no los medían. Entonces sumó otro test que se llama Trail Making Test, que ahora los vamos a ver muy por arriba, ¿no? Pero bueno, lo importante de estos hallazgos es que ella estableció las bases de qué ocurre al alta de terapia intensiva con la cognición, y lo que vio que al alta de terapia intensiva el 100% de los pacientes tenían alguna función cognitiva alterada, pero al año el 30% mostró algún tipo de deterioro cognitivo global, y eso es un hallazgo catastrófico, ¿no? Pensar que al año de terapia intensiva 1 de cada 3 va a tener alguna alteración cognitiva. Y el 78% de estos pacientes al año tenían alteración en memoria, atención y alteración de la velocidad de procesamiento mental. Pero de todo esto, memoria es la función que menos mejoró en el tiempo, ¿no? Al año, en la diferencia entre el basal y el año. Y otra conclusión que llegó
y que ya esto ya lo sabemos, es que este deterioro cognitivo que se presenta a largo plazo no depende del género ni de la gravedad de enfermedad. Hasta ahora ninguna secuela psíquica ni neurocognitiva no depende del género ni de la gravedad de la enfermedad. Si les interesa leer acerca del deterioro neurocognitivo crónico, les recomiendo leer a Ramona Hopkins, que ya hace más de 20 años que está investigando sobre este tema, y empezó con esta pregunta que les nombré más arriba, ¿no? Si otros pacientes que sufrían periodos de hipoxia tenían deterioro neurocognitivo, ¿por qué los pacientes al alta de terapia intensiva no lo iban a tener? Y entonces lo que hizo ella fue seguir a 55 pacientes al alta de terapia intensiva y al año con distintas evaluaciones, ¿no? Evaluaciones cognitivas como la escala de Wise, la escala de memoria, después también distintos test que evaluaron memoria visual, memoria auditiva, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, atención y función ejecutiva, que estos test no los medían, entonces sumó otro test que se llama Trail Making Test, que ahora los vamos a ver muy por arriba, ¿no? Pero bueno, lo importante de estos hallazgos es que ella estableció las bases de qué ocurre al alta de terapia intensiva con la cognición. Y lo que vio que al alta de terapia intensiva el 100% de los pacientes tenían alguna función cognitiva alterada. Pero al año el 30% mostró algún tipo de deterioro cognitivo global. Y eso es un hallazgo catastrófico, ¿no? Pensar que al año de terapia intensiva 1 de cada 3 va a tener alguna alteración cognitiva. Y el 78% de estos pacientes al año tenían alteración en memoria, atención y alteración de la velocidad de procesamiento mental. Pero de todo esto, memoria es la función que menos mejoró en el tiempo, ¿no? Al año, la diferencia entre el basal y el año. Y otra conclusión que llegó, y que ya esto ya lo sabemos, es que este deterioro cognitivo que se presenta a largo plazo no depende del género ni de la gravedad de enfermedad. Hasta ahora ninguna secuela psíquica ni neurocognitiva no depende del género ni de la gravedad de la enfermedad. Si les interesa leer acerca del deterioro neurocognitivo crónico, les recomiendo leer a Ramona Hopkins, que ya hace más de 20 años que está investigando sobre este tema, y empezó con esta pregunta que les nombré más arriba, ¿no? Si otros pacientes que sufrían periodos de hipoxia tenían deterioro neurocognitivo, ¿por qué los pacientes al alta de terapia intensiva no lo iban a tener? Y entonces lo que hizo ella fue seguir a 55 pacientes al alta de terapia intensiva y al año con distintas evaluaciones, ¿no? Evaluaciones cognitivas como la escala de Wise, la escala de memoria, después también distintos test que evaluaron memoria visual, memoria auditiva, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, atención y función ejecutiva, que estos test no los medían, entonces sumó otro test que se llama Trail Making Test, que ahora los vamos a ver muy por arriba, ¿no? Pero bueno, lo importante de estos hallazgos es que ella estableció las bases de qué ocurre al alta de terapia intensiva con la cognición. Y lo que vio que al alta de terapia intensiva el 100% de los pacientes tenían alguna función cognitiva alterada. Pero al año el 30% mostró algún tipo de deterioro cognitivo global. Y eso es un hallazgo catastrófico, ¿no? Pensar que al año de terapia intensiva 1 de cada 3 va a tener alguna alteración cognitiva. Y el 78% de estos pacientes al año tenían alteración en memoria, atención y alteración de la velocidad de procesamiento mental. Pero de todo esto, memoria es la función que menos mejoró en el tiempo, ¿no? Al año, la diferencia entre el basal y el año. Y otra conclusión que llegó, y que ya esto ya lo sabemos, es que este deterioro cognitivo que se presenta a largo plazo no depende del género ni de la gravedad de enfermedad. Hasta ahora ninguna secuela psíquica ni neurocognitiva no depende del género ni de la gravedad de la enfermedad. Uno de los test que se tomó en este trabajo es la figura compleja de Rey, que evalúa la organización visoespacial y la memoria visual, donde al paciente se le da esta figura y la tiene que primero copiar con el patrón y después la tiene que reproducir según lo que recuerda. Y cada trazo va puntuando de diferentes formas, según dónde empieza el paciente y según qué detalles va agregando, se va puntuando. Se toma el tiempo en que tarda
realizar esta copia. Y fíjense, 3 patrones de rendimiento totalmente diferentes, desde un patrón de rendimiento normal en un hombre de 69 años a uno 3 años mayor pero severamente afectado, sobreviviente de distrés. Y este test es el Trail Making Test con la parte A y la parte B. Es un test muy sencillo, o parece ser muy sencillo, porque el paciente tiene que seguir una secuencia, primero numérica, ¿no? Tiene que ir uniendo con un trazo 1, 2, 3, 4, 5, sin sacar sin despegar el lápiz de la hoja. Pero después también se evalúa la alternancia, porque ya tiene que ir intercalando una letra y un número, 1A, 2B, 3C. Este test se usa mucho para evaluar funciones ejecutivas, y se lo añade cuando hay baterías de test que no evalúan funciones ejecutivas, se le añade el Trail Making Test parte A y parte B para evaluar esta función. Y este test es el Trail Making Test con la parte A y la parte B. Es un test muy sencillo, o parece ser muy sencillo, porque el paciente tiene que seguir una secuencia, primero numérica, ¿no? Tiene que ir uniendo con un trazo 1, 2, 3, 4, 5, sin sacar sin despegar el lápiz de la hoja. Pero después también se evalúa la alternancia, porque ya tiene que ir intercalando una letra y un número, 1A, 2B, 3C. Este test se usa mucho para evaluar funciones ejecutivas, y se lo añade cuando hay baterías de test que no evalúan funciones ejecutivas, se le añade el Trail Making Test parte A y parte B para evaluar esta función. Y este test es el Trail Making Test con la parte A y la parte B. Es un test muy sencillo, o parece ser muy sencillo, porque el paciente tiene que seguir una secuencia, primero numérica, ¿no? Tiene que ir uniendo con un trazo 1, 2, 3, 4, 5, sin sacar sin despegar el lápiz de la hoja. Pero después también se evalúa la alternancia, porque ya tiene que ir intercalando una letra y un número, 1A, 2B, 3C. Este test se usa mucho para evaluar funciones ejecutivas, y se lo añade cuando hay baterías de test que no evalúan funciones ejecutivas, se le añade el Trail Making Test parte A y parte B para evaluar esta función. Lo más interesante de este estudio fue que no solo evaluó la evolución cognitiva de los pacientes, sino que también evaluó el tiempo en que los pacientes pasaron bajo periodos de hipoxia, ¿no? Y estos 55 pacientes, cabe recordar que están estrictamente monitoreados, pasaron 122 horas por periodos de saturación entre 85 y 90, y son desaturaciones que pasan al ojo humano casi desapercibidas. Es una pequeña desaturación ante la aspiración o una desconexión accidental. 113 horas con desaturaciones menores a 85 y 1 hora con desaturación menor de 80%. Este es el pool total de pacientes, ¿no? Y la conclusión fue que existió una correlación entre las secuelas neurocognitivas y el tiempo que los pacientes pasaron bajo periodos de hipoxia. Se plantearon distintas hipótesis para poder explicar esto, y parecería ser que hay determinadas estructuras cerebrales que son extremadamente sensibles a la hipoxia, como las estructuras límbicas del lóbulo temporal. ¿Y qué impacto tiene en la vida diaria? No tenemos que pensar que esto solo puede afectar a un profesional, a un ejecutivo sometido a altas dosis de estrés, ¿no? Porque el impacto de la función cognitiva afecta a todos, como por ejemplo en cosas tan simples como en recordar un turno médico, recordar la toma de medicación, poder mantener la secuencia de una charla y poder recordarla, poder evocarla, no poder seguir instrucciones con más de 2 o 3 ítems, y esto se aplica a los pasos para preparar una comida o la realización de 2 actividades simultáneas, como por ejemplo poder cocinar y decidir poner a funcionar el lavarropas, y cuando uno quisiera retomar la primer actividad no recuerda por qué paso iba, no comprender la lectura del diario, dificultad en el manejo del dinero, en la conducción del automóvil que requiere el uso de atención dividida, y obviamente que esto va a llevar a baja reinserción en el estudio y el trabajo librado a su libre evolución.
Ramona Hopkins realizó otro trabajo en el que quiso evaluar e ir más allá, entonces evaluó a 2 años el deterioro cognitivo al alta de terapia intensiva. Y en este caso lo que observó fue que el 70% de los pacientes tenían trastornos neurocognitivos al alta hospitalaria y el 46% lo tenían al año de seguimiento. Así que la primera conclusión fue que casi la mitad de los pacientes tienen un trastorno neurocognitivo al año de alta de terapia intensiva. ¿Y qué pasó a los 2 años? Este porcentaje se mantuvo igual. Entonces, la segunda conclusión es que los pacientes después del año del alta de terapia intensiva, si no son tratados durante ese año, posiblemente entren en un plató, ¿no?, en el que el deterioro sea persistente. La mayor recuperación es dentro del primer año. Las funciones más afectadas fueron memoria y función ejecutiva, que estos trastornos se relacionaron con periodos de hipoxemia y de hipotensión. La relación con la hipotensión y la hipoxemia fue un poco más débil, ¿no?, a los 2 años, sugiriendo que esto tiene ya una combinación de factores, que la etiología de esto ya es multicausal. Aquí vemos graficado lo explicado en la diapositiva anterior, donde entonces vemos que el 70%, vemos la evaluación de distintas funciones ejecutivas, ¿no?, velocidad de procesamiento, memoria, función ejecutiva y atención. Y vemos los distintos periodos de evaluación al alta hospitalaria, 1 año y 2 años. Entonces, a simple vista podemos ver que hay funciones que están severamente afectadas, como la velocidad de procesamiento, 60% memoria, 50% función ejecutiva, y que hay una mejoría al año, pero que esta mejoría es muy leve entre el año y los 2 años. Este trabajo de la Universidad de Vanderbilt del año 2013 sigue la misma línea de estudio. En él, con la batería R-Vance, se evaluó a los sobrevivientes de terapia intensiva que sufrieron falla respiratoria o hemodinámica. Se utilizó la batería R-Vance, que evalúa en 30 minutos distintas funciones como memoria, atención, lenguaje y habilidad visoespacial, y para evaluar funciones ejecutivas se añadió el Trail Making Test. Esta batería tiene la ventaja de ser muy fácil y breve de usar frente a las demás, como en los trabajos de Hopkins, que se necesitan de 3 a 4 entrevistas por paciente. ¿Y qué se pudo observar en este trabajo? Si la línea verde es el rendimiento, la línea punteada verde que ven es el rendimiento normal, es de 100 más menos 15 puntos en esta batería, y lo que podemos ver a simple vista es que todos los pacientes rindieron por lo menos un desvío estándar y medio por debajo del valor de referencia. ¿Y esto qué quiere decir? Para entenderlo de alguna forma, quiere decir que los pacientes estuvieron entre un patrón similar al deterioro cognitivo leve hasta el Alzheimer. Fíjense que esta línea roja punteada es el rendimiento de un paciente con deterioro cognitivo leve. La línea punteada gris es un rendimiento de un paciente con trauma de cráneo moderado, y la otra línea es el rendimiento de un paciente con Alzheimer. Entre ese rango de deterioro se encuentran los pacientes, y tampoco se pudo describir una mejoría significativa al año, ¿no?, porque un 40% de los pacientes tenían un TEC moderado, un 34% de los pacientes lo seguían sufriendo al año, y 1 de cada 4 pacientes tenía un patrón tanto a los 3 meses como al año similar al Alzheimer. Pensaron que estos resultados podían estar influenciados por las comorbilidades y la edad del paciente. No es lo mismo evaluar, la mediana de edad de estos pacientes era de 60 años, pero no es lo mismo evaluar un paciente a los 65 años para deterioro cognitivo que uno a los 50. Entonces decidieron dividir a los pacientes por edad y por comorbilidad. Entonces quedaron todos los pacientes sin comorbilidades, con Charlson 1 y 2 o con un score de Charlson de 3, y menos de 49, de 50 a 64 y más de 65 años. Y otra vez vemos lo mismo, ¿no?, que los pacientes jóvenes y adultos mayores desarrollan deterioro. Los menores de 49 años, más de un tercio desarrolló un deterioro cognitivo similar al TEC moderado a 1 año, y un cuarto de los pacientes similar al Alzheimer. Es un deterioro que mejoró en la evolución entre los 6 y 12 meses al alta hospitalaria. Un instrumento validado para ser utilizado con una entrevista al familiar, se pudo saber que solo el 6% de estos pacientes tenían un deterioro cognitivo previo al ingreso a UCI. Por lo tanto, se puede decir que este deterioro cognitivo en los pacientes es nuevo y es producto de la enfermedad crítica. Por último, en este estudio se evaluó la relación entre los días de delirium y la presencia de deterioro cognitivo a los 3 y 12 meses.
por medio de un análisis multivariado donde se ajustó para confundidores como edad, deterioro cognitivo previo, SOFA, días de sepsis, el delirium fue el principal determinante del deterioro cognitivo, no siendo así el uso de benzodiazepinas, donde se encontró una asociación a los 3 meses, pero no se mantuvo esta asociación a los 12 meses, y la presencia de coma en el alta. Solo los días de delirium tuvieron una fuerte asociación con la presencia del deterioro cognitivo al alta. De ser esto así, y varios estudios posteriores también se han explicitado a favor de esta línea de la asociación entre el delirium y el deterioro cognitivo, entonces nosotros tendríamos una línea preventiva, ¿no?, en el tratamiento del delirium en torno a la prevención del deterioro cognitivo a largo plazo. Y entonces, en la actualidad, lo que sabemos es que la etiología del deterioro cognitivo al alta de terapia intensiva es multicausal. Hay una fuerte asociación con el delirium y también se describe asociación con estados de hiperglucemia y inflamación. La posición de las drogas frente al delirio está en pleno estudio. Sí se asociaría con situaciones de hipotensión e hipoxia, pero sabemos fuertemente que no se asocia ni con la gravedad de la enfermedad expresada por el Apache-2, ni con los días de ventilación mecánica, ni con los días de la estadía en UCI, ni con la ventilación con determinado ABT. Terminando con la presentación de deterioro cognitivo, nos cabe la pregunta si este deterioro cognitivo es nuevo o es la presentación de uno preexistente y que no se había hecho tan florido. Porque entonces lo que estaríamos pensando es que la enfermedad crítica en cierta forma acelera el envejecimiento. La mayoría de los estudios excluyeron los pacientes con deterioro cognitivo conocido previo, pero entonces los deterioros cognitivos leves o moderados, que no son tan sintomáticos para la familia, podrían no haber sido detectados. Y por otra parte, es imposible predecir en el 100% de los pacientes al ingreso a UCI por un screening si existe el deterioro cognitivo o no. Entonces, para ello hay 2 estudios prospectivos que demuestran que este deterioro cognitivo es nuevo. El primero, se estudiaron más de 2.000 pacientes de 65 años sin demencia y se los fue siguiendo en el tiempo con un test de screenings, y quienes puntuaban positivo se les realizaban test neuropsicológicos. Y entonces analizaron quiénes recibieron hospitalizaciones y en quiénes esas hospitalizaciones fue una enfermedad crítica. Este estudio duró 6 años de seguimiento y entonces hallaron que los pacientes con hospitalizaciones en general por enfermedad crítica y no crítica sufrieron mayor riesgo de tener deterioro cognitivo, pero la asociación fue mayor para la enfermedad crítica, o sea, la presencia de deterioro cognitivo fue mayor para la presencia de enfermedad crítica, pero no fue una diferencia significativa, y esto podría estar relacionado con que solo 40 hospitalizaciones de estos 2.000 pacientes fueron críticas. Por lo tanto, en este estudio, la presencia de deterioro neurocognitivo fue nuevo. Ahora, el siguiente estudio de Aiguayaina, donde también casi 2.000 pacientes con 1.500 hospitalizaciones, pero en este caso la población es de sepsis severa, lo que se estudió es si un episodio de sepsis severa incrementa el riesgo subsecuente de empeorar el deterioro cognitivo y la discapacidad en los sobrevivientes. Entonces ellos cada 2 años lo fueron entrevistando. Y entonces, por ejemplo, el 6,1% de los sobrevivientes tenían al inicio un deterioro cognitivo moderado a severo, previo al episodio de sepsis. Y como lo fueron siguiendo en el tiempo, pudieron ver que el 16% de los pacientes después de un episodio de sepsis en la primera entrevista tenían deterioro cognitivo. Entonces estos 2 estudios indican que el deterioro cognitivo es nuevo y no es preexistente. Hubo un incremento de 10 puntos en este estudio antes y después con un episodio de sepsis severa. Entonces, en respuesta a la pregunta si el deterioro cognitivo es nuevo, la respuesta es que sí. Terminando con la presentación de deterioro cognitivo, nos cabe la pregunta si este deterioro cognitivo es nuevo o es la presentación de uno preexistente y que no se había hecho tan florido, porque entonces lo que estaríamos pensando es que la enfermedad crítica en cierta forma acelera el envejecimiento. La mayoría de los estudios excluyeron los pacientes con deterioro cognitivo conocido previo, pero entonces los deterioros cognitivos leves o moderados, que no son tan sintomáticos para la familia, podrían no haber sido detectados. Y por otra parte, es imposible predecir en el 100% de los pacientes al ingreso a UCI por un screening si existe el deterioro cognitivo o no. Entonces, para ello hay 2 estudios prospectivos que demuestran que este deterioro cognitivo es nuevo.
El primero, se estudiaron más de 2.000 pacientes de 65 años sin demencia y se los fue siguiendo en el tiempo con un test de screening, y quienes puntuaban positivo se les realizaban test neuropsicológicos. Y entonces analizaron quiénes recibieron hospitalizaciones y en quiénes esas hospitalizaciones fue una enfermedad crítica. Este estudio duró 6 años de seguimiento y entonces hallaron que los pacientes con hospitalizaciones en general por enfermedad crítica y no crítica sufrieron mayor riesgo de tener deterioro cognitivo, pero la asociación fue mayor para la enfermedad crítica, o sea, la presencia de deterioro cognitivo fue mayor para la presencia de enfermedad crítica, pero no fue una diferencia significativa, y esto podría estar relacionado con que solo 40 hospitalizaciones de estos 2.000 pacientes fueron críticas. Por lo tanto, en este estudio, la presencia de deterioro neurocognitivo fue nuevo. Ahora, el siguiente estudio de Guayaina, donde también casi 2.000 pacientes con 1.500 hospitalizaciones, pero en este caso la población es de sepsis severa, lo que se estudió es si un episodio de sepsis severa incrementa el riesgo subsecuente de empeorar el deterioro cognitivo y la discapacidad en los sobrevivientes. Entonces ellos cada 2 años lo fueron entrevistando. Y entonces, por ejemplo, el 6,1% de los sobrevivientes tenían al inicio un deterioro cognitivo moderado a severo, previo al episodio de sepsis. Y como lo fueron siguiendo en el tiempo, pudieron ver que el 16% de los pacientes después de un episodio de sepsis en la primera entrevista tenían deterioro cognitivo. Entonces estos dos estudios indican que el deterioro cognitivo es nuevo y no es preexistente. Hubo un incremento de 10 puntos en este estudio antes y después con un episodio de sepsis severa. Entonces, en respuesta a la pregunta si el deterioro cognitivo es nuevo, la respuesta es que sí. La última pregunta que tenemos que responder es si estos pacientes tienen o no daño estructural cerebral, y parece ser que sí. Es lógico esperar que un paciente que sufrió trauma de cráneo o un hematoma intraparenquimatoso, en esa injuria cerebral, tiene un daño estructural cerebral y ese daño se asocia a la presencia de deterioro cognitivo. Y no sería lógico esperarlo después de un paciente después que sufrió neumonía y ventilación mecánica. Pero parece ser que el delirium y los cambios estructurales cerebrales se asocian, y esto es lo que se ve en imágenes, por ejemplo aquí en una mujer de 46 años y una mujer de 42 años con y sin delirium, donde la segunda lo que se ve es la alteración de la relación ventrículo-cerebro, que es indicativa de atrofia cerebral. Entonces, basándose en esto, es muy poco probable que este deterioro cognitivo sea previo y que sí es una cuestión adquirida, relacionada también. El cambio de estructura cerebral se encuentra relacionado al delirium, y un posible mecanismo de este deterioro cognitivo es la hipoperfusión cerebral que ocurre en el delirium, en los lóbulos frontales y parietales, tálamo, el lóbulo temporal derecho y el cerebelo, y esta hipoperfusión sostenida en el tiempo podría ser la causante del daño estructural. Esa es la teoría que se postula, pero todavía faltan estudios en relación. La última pregunta que tenemos que responder es si estos pacientes tienen o no daño estructural cerebral, y parece ser que sí. Es lógico esperar que un paciente que sufrió trauma de cráneo o un hematoma intraparenquimatoso, en esa injuria cerebral, tiene un daño estructural cerebral y ese daño se asocia a la presencia de deterioro cognitivo. Y no sería lógico esperarlo después de un paciente después que sufrió neumonía y ventilación mecánica. Pero parece ser que el delirium y los cambios estructurales cerebrales se asocian, y esto es lo que se ve en imágenes, por ejemplo aquí en una mujer de 46 años y una mujer de 42 años con y sin delirium, donde la segunda lo que se ve es la alteración de la relación ventrículo-cerebro, que es indicativa de atrofia cerebral. Entonces, basándose en esto, es muy poco probable que este deterioro cognitivo sea previo y que sí es una cuestión adquirida, relacionada también. El cambio de estructura cerebral se encuentra relacionado al delirium, y un posible mecanismo de este deterioro cognitivo es la hipoperfusión cerebral que ocurre en el delirium, en los lóbulos frontales y parietales, tálamo, el lóbulo temporal derecho y el cerebelo, y esta hipoperfusión sostenida en el tiempo podría ser la causante del daño estructural. Esa es la teoría que se postula, pero todavía faltan estudios en relación. En esta segunda parte de la charla vamos a hablar de los trastornos psíquicos como ansiedad, depresión y estrés postraumático relacionados a la enfermedad crítica. La presencia de ansiedad, depresión y estrés postraumático afectan negativamente la calidad de vida.
Los pacientes que egresan de terapia intensiva tienen una alta incidencia de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Fíjense que la incidencia en la población general, estos son datos de Estados Unidos, ¿no? La incidencia de depresión en la población general es del 7%. En los pacientes que sufren infarto agudo del miocardio es del 14%. En la población de sobrevivientes de terapia intensiva es del 28%. Todos sabríamos reconocer que un paciente luego de sufrir un infarto agudo del miocardio puede estar depresivo, ¿no? Pero pocas veces se los reconoce en un paciente que sufrió una internación en terapia intensiva. Y se supone que esta prevalencia es mucho mayor porque la mayoría de los estudios excluyen pacientes que se los reconozcan previo al ingreso de terapia intensiva con síntomas ya sea de ansiedad o depresión. Lo que sí sabemos es que la presencia de depresión precozmente al alta es un factor de riesgo para sufrir depresión a largo plazo y que ni el sexo, ni la edad, ni la severidad de la enfermedad son factores de riesgo. Existe relación entre los síntomas depresivos y la presencia de secuelas físicas. Y hay rasgos de la personalidad como el pesimismo que se relacionan al desarrollo de ansiedad y depresión. Se describe una mejoría de estos síntomas entre los 2 meses y el año. El instrumento más usado en la población de pacientes críticos para evaluar ansiedad y depresión es el HATS, donde se evalúan 14 preguntas relacionadas a síntomas depresivos, que son las preguntas pares, y síntomas de ansiedad, que son las preguntas impares, y cada punto puntúa de 0 a 3 puntos. Entonces esto se puntúa que si el paciente tiene hasta 7 no tiene síntomas asociados ni a depresión ni a ansiedad, entre 8 y 10 es dudoso y más de 11 es un screening positivo para ansiedad y depresión. Esto de ninguna forma hace diagnóstico de ansiedad y depresión, sino lo que quiere decir es que el paciente presenta síntomas de ansiedad y depresión y el paciente tiene que derivarse para una entrevista estructurada con un profesional. Hay varios instrumentos para evaluar ansiedad y depresión, pero nosotros le queremos presentar este porque es muy sencillo, no es necesario que sea un profesional relacionado a salud mental el que lo aplique, porque pues está validado para ser utilizado por médicos generales, porque es un instrumento de screening, y van a ver que en la población de pacientes críticos es uno de los más utilizados. El último trastorno que tenemos que evaluar al alta de terapia intensiva es el síndrome de estrés postraumático. Tiene una incidencia de error del 50% cuando es diagnosticado por cuestionario y un poco menor cuando es diagnosticado por entrevista. Los cuestionarios carecen de sensibilidad y especificidad necesarias para el diagnóstico, por lo tanto el diagnóstico sí tiene que ser hecho por un profesional relacionado a las ciencias de la salud mental. Para el diagnóstico es importante la duración y el comienzo de los síntomas. La persistencia de síntomas por un mes luego del evento se considera estrés postraumático agudo. El crónico es cuando este trastorno dura más de 3 meses. Se caracteriza por, primero, la presencia de un evento traumático, que aquí puede ser el ingreso a terapia intensiva o lo vivido en terapia intensiva, y se caracteriza por la reexperimentación involuntaria del evento, situaciones de evitación y un estado de hipervigilancia. Diferenciar los síntomas de estrés postraumático de los que se presentan en depresión puede ser difícil porque algunos síntomas se comparten. Sin embargo, la clave en el diagnóstico del síndrome de estrés postraumático es la presencia de memorias y recuerdos que son intrusivos de un evento traumático y las conductas evitativas relacionadas al evento. Como dijimos, los síntomas del síndrome de estrés postraumático pueden parecer y compartir síntomas con depresión e incluye trastornos de memoria, una conducta evitativa para hablar acerca del evento traumático, un embotamiento afectivo como una bulia, trastornos del sueño, síntomas de ira, de irritabilidad, dificultad en la concentración, un estado de hipervigilancia y pesadillas o flashback del evento traumático. La presencia y la evolución del estrés postraumático fue muy estudiado por el equipo de trabajo de Inglaterra, en Reino Unido, de Christina Jones y Richard Griffith. Ellos se centraron específicamente en el screening, en la evolución del estrés postraumático, y plantearon una teoría muy interesante acerca de que el síndrome de estrés postraumático se relaciona al tipo de recuerdos que los pacientes poseen de UCI. Y esto sería de la siguiente manera. Ellos dividieron a los pacientes entre aquellos que tenían recuerdos de situaciones fácticas, de situaciones vividas en UCI, y aquellos que tenían
recuerdos de las alucinaciones que habían sufrido en UCI. Entonces pacientes con alucinaciones sin recuerdos reales de UCI y pacientes con alucinaciones y recuerdos de UCI y pacientes sin alucinaciones. Y ellos lo que vieron es que los pacientes que tenían algún tipo de memoria fáctica adentro de terapia tenían menos riesgos de desarrollar estrés postraumático a los 2 años. Entonces ellos postulan la teoría de que ese en realidad es el tipo de recuerdo el que predispone al estrés postraumático. Obviamente que solo tener recuerdos fácticos al alta de terapia no quiere decir que es un factor protector, pero pacientes que tienen recuerdos de sus alucinaciones se encuentran en mayor riesgo de sufrir estrés postraumático. Entonces el estrés postraumático sí se relacionaría con el uso de drogas y sedantes al alta de terapia intensiva. Por lo tanto, ellos postulan que es el tipo de memoria que incrementa el riesgo de estrés postraumático. Los recuerdos de una memoria interna de situaciones irreales versus la memoria episódica, pacientes que tienen mucho más recuerdos de memoria interna estarían mucho más en riesgo de sufrir estrés postraumático. Ellos diseñaron, a raíz de esto, un instrumento que se llama ICU Memory Tool, que es sirve para evaluar las diferencias en esta memoria. Pacientes que tienen más memoria interna de hechos que no fueron reales, y entonces las preguntas son relacionadas a si una enfermera lo quiso atacar o si vio algún ave volando adentro del aula, versus cuestiones fácticas y que ocurren en todos los pacientes, como que si una enfermera, si recuerda haber sido aspirado por una enfermera, si recuerda la cara de algún familiar. Y entonces se supone que el delirium causa un cambio en esta memoria, un recuerdo y consolidación selectiva para la memoria interna. Y en esto tendría que ver los periodos de sueño. La fase de ondas lentas del sueño es necesario para fijar la memoria episódica, y ese tipo de sueño está reducido en terapia. Y además existe un proceso que afecta negativamente la consolidación de la memoria externa y favorece la interna. Los recuerdos de los pacientes, por lo tanto, son relatados como muy vívidos. Ante esta evidencia pensaron, bueno, ¿cómo podemos hacer para cambiar este tipo de memoria y este tipo de recuerdos que tienen los pacientes al alta de terapia intensiva? Entonces tuvieron una idea muy ingeniosa y que se aplica en muchos países de Europa, se aplica en Inglaterra, en Alemania, en Portugal, en el que estos pacientes, los familiares de los pacientes junto con los enfermeros redactan un diario. Y este diario toma 5 minutos por día construirlo. En el primer momento, en la primera hoja, la enfermera relata el motivo de ingreso del paciente al hospital, todo muy brevemente. En este diario se pueden poner fotos y todos los días el familiar se toma 2 minutos y relata en líneas lo que le ocurre al paciente. Entonces ellos hicieron este diario junto con los familiares y enfermería, y se lo dieron a los 2 meses del alta a los pacientes. Y lo que vieron es que los pacientes con este diario podían llenar esos baches de memoria que tenían, y con esto también lo que vieron con su intervención, lo que pudieron ver es que tuvo una reducción significativa en la presencia de estrés postraumático. Entonces concluyeron que la provisión de un diario confeccionado por enfermería y familiar durante la estadía en UCI reduce el desarrollo de estrés postraumático, y no es menor que esté la familia implicada en la confección de este diario, porque es para ellos, para los pacientes, la presencia de la familia le da la validez al relato. Bueno, para poder terminar esta clase vamos a hablar de conceptos claves que nos interesa que queden, y es que el deterioro cognitivo es una enfermedad adquirida luego de UCI con alto impacto en la vida diaria del paciente y de su entorno, que afecta fundamentalmente a funciones de memoria, atención y funciones ejecutivas, y se presenta con alteración de la estructura cerebral. Los factores predisponentes serían el delirio, la hipoxemia, hipotensión y la reacción inflamatoria, y en algunos pacientes tiene una mejoría entre los 6 meses y al año, y eso es un punto clave. Tenemos que actuar precozmente sobre el deterioro cognitivo. Es imperioso comenzar con la evaluación y rehabilitación cognitiva para poder brindarle una información y rehabilitación al paciente. Y por último, para concluir, en relación a los trastornos psíquicos, sabemos que afectan a 1 de cada 3 sobrevivientes, que esta incidencia triplica la media de una población, que los síntomas depresivos afectan la calidad de vida de los pacientes y retrasan el retorno al trabajo, y que no existen evidencias aún de estrategias preventivas en relación a los trastornos psíquicos. Por lo tanto, lo que nos queda es un screening precoz, saber que los pacientes que padecen trastornos psíquicos previo a la alta de terapia intensiva tienen alta posibilidad de mantenerlos y empeorarlos
al alta de terapia intensiva y que quienes desarrollan síntomas depresivos precoces están en riesgo de sufrir síntomas depresivos a largo plazo. Muchas gracias.